Muy buenas noches, hermanos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre toda la familia. Gracias por estar en esta noche, conectándote con nosotros. Vamos a recibir un mensaje que va a tocar nuestra vida y nos vamos a dar cuenta del poder, de la gracia y la misericordia de Dios al habernos elegidos a nosotros para que pertenezcamos hoy a la familia de Dios. El título dice la elección de Dios. Está en el texto bíblico de 1 Corintios 1, del 27 al 29. Hermanos, a la hora de elegir un equipo, la gente tiene criterios que suelen ser totalmente diferentes a los criterios de Dios. Los criterios de la gente son el estatus, las habilidades que tiene o los éxitos que haya tenido una persona. Pero en el caso de Dios, a Dios no le interesa tu estatus, no le interesa tu posición, no le interesa los títulos que tengas, a Dios no le interesa nada de eso. Porque Dios lo único que le interesa es que sea humilde, sencillo, lleno de amor y que de verdad puedas conocer a Dios como Él quiere que tú le conozcas. La inteligencia no juega ningún papel aquí, hermano. Lo que juega en nosotros para Dios es que usted y yo tengamos la disposición de estar con el Señor en todos los momentos de nuestra vida, para que usted más adelante pueda convertirse en un verdadero creyente y pueda pertenecer realmente a la familia de Dios. Eso es lo que a Dios le importa en realidad, que seamos un equipo, que seamos una familia, que pertenezcamos a su reino, que estemos trabajando con Él en todos los momentos de nuestra vida, que estemos por Él por la gracia, en la fe que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Entonces es importante nosotros pertenecer al equipo de Cristo. Ahora, la intención de Dios, ¿qué es? Que nadie se jacte de nada, porque todo lo que hay, todo lo que existe, lo ha traído Dios. Además, la salvación también viene de parte de Dios, porque Él entregó a su Hijo para que nosotros hoy fuésemos salvos. Y eso fue por gracia, no hicimos nada, pero Dios le plació a nosotros darnos esa capacidad. Y aparte, esa gracia no la recibimos por la sabiduría que nosotros tengamos del mundo, ni por todo el poder humano que nosotros pudiéramos tener del mundo. No, la gracia la recibimos por gracia. Gracias a Jesucristo, que Él nos la regaló en la cruz del Calvario. Entonces es importante que usted pueda comprender ahora que para pertenecer al equipo de Cristo no necesitas inteligencia, sabiduría, habilidades, estatus, no necesitas nada de eso. Debes tener un corazón dispuesto para recibirlo, para amarlo y para bendecirlo grandemente. Entonces, quiero decirte algo, que la primera bendición que nosotros recibimos cuando llegamos a Cristo fue la bendición de ser elegidos por Él. Entre tanta multitud de personas que hay, oye, nosotros fuimos los elegidos, fuimos los escogidos por el Señor. Y no fuimos escogidos por casualidad, sino porque Dios sabía quién eres tú y quién soy yo para Él en este tiempo. Ya Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la elección de Dios no encaja en nuestra mente, porque nuestra mente es finita y no encaja todo lo que Dios dice aquí, porque Dios no elige ni a sabios, ni a poderosos, ni a nobles, sino a necios, a débiles, a viles, a despreciados. Esas son las personas que Dios necesita y escoge para su equipo. ¿Se acuerdan del ejército de David? ¿Quiénes eran los despreciados, los endeudados, los que tenían problemas bien grandes y formaron un tremendo ejército con David? Dios también nos escoge a nosotros de esa manera. ¿Para qué? Para que podamos ser alistados de verdad en el ejército de Cristo y que trabajemos en el equipo de Cristo para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? Para avergonzar a los fuertes. Aquellos que se creen que tienen poder, porque desborda por todas partes las riquezas del mundo. Para eso Dios lo hizo, para avergonzarlo, para que nosotros pudiéramos ser levantados. Y le digo algo, no quiere decir que Dios hoy esté en contra de la riqueza ni nada de eso. Es que la gente se enamora tanto de la riqueza y tanto de las posesiones que se olvida de Dios. Se olvida de dónde recibió todo lo que tiene. Por eso es que Dios trabaja de esa manera, hasta llevarlos a que sean humildes. Mira, aquí tenemos el ejemplo de Pablo. ¿Sabes? Pablo habla
textualmente, este versículo es de Pablo. Ahorita lo vamos a desmenuzar para que usted se dé cuenta. ¿Quién era Pablo y en qué se convirtió Pablo? Pablo era una persona que tenía dinero, que estaba en la mejor posición, tenía un buen estatus. Pero el día que conoció a Cristo, su vida cambió. Entonces ya el orgullo, la soberbia y todo lo que había en él menguó para que Cristo pudiera crecer en él. Y eso es lo que habla Dios aquí. No es que Dios los discrimine, es que Dios quiere que se bajen de ese estatus para llegar a la estatura de Cristo Jesús, que es a donde nosotros estamos llamados en este tiempo. Entonces el apóstol Pablo considera la necesidad de nosotros de buscar a Dios, la necesidad de dejarnos de ser sabios en nuestra propia opinión y aprender a aceptar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Cuando usted acepta la sabiduría de Dios en su vida, las cosas van a cambiar en usted, su vida va a cambiar totalmente, porque usted va a vivir bajo la gloria de Dios, y usted donde vaya va a mostrar la gloria y el poder de Dios. Así que le digo que la elección divina no es para que nadie se jacte en la presencia de Dios. La elección divina es para Dios derramar su gloria sobre todos aquellos que hemos sido elegidos para Él, para el servicio de Él, para trabajar en la obra de Dios. Entonces, hermano, el orgullo y la excelencia humana no funcionan en el equipo de Dios. Funciona es la humildad, la sencillez en nuestro corazón para estar en la presencia del Señor. Entonces, la elección de Dios está compuesta de ¿quién? Humildes, pobres y letrados. Si usted mira cómo escogió Él a los discípulos, todos tenían una característica de las que yo te estoy diciendo en esta noche, y despreciados. Así lo dice la Escritura. Si usted analiza la historia de los 12 discípulos, usted se va a dar cuenta a qué sociedad pertenecía cada uno, qué era lo que hacía cada uno, y se va a dar cuenta que están todos aquí igualitos, humildes, pobres y letrados, y estos fueron quitados del orgullo, de la soberbia y de la altivez, porque Dios los llevó a un estatus donde pudieron reconocer realmente que Jesús era el Hijo de Dios. Un ejemplo de elección, hermano, ya lo acabamos de ver, que fue Pablo. Vamos a llegar al primer punto que dice: Dios elige a lo necio y débil del mundo. Vámonos a 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pablo enfatiza que Dios no se basa en los criterios humanos de sabiduría y poder. Dios simplemente se basa en quiénes serán salvos. Mira qué cosa tan diferente. Dios se basa en aquellos que Él sabe que van a ser salvos, ¿sabes? El único que decide si eres salvo o no salvo es Dios, porque ya Él te conoce tan profundamente, porque la Escritura dice: desde antes que fueras embrión ya yo te conocía. Ya Dios sabía quién éramos nosotros. Entonces Dios sí tiene la capacidad para decir quién es salvo y quién no es salvo, porque ya nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Él es soberano y Él tiene un propósito eterno con usted y conmigo en este tiempo, hermano. Por eso hemos sido elegidos por el Señor. Y no hemos sido elegidos para cualquier cosa, sino para grandes cosas en el reino de los cielos. Ahora, la necedad y la debilidad se refieren aquí dice que no se refieren a la falta de inteligencia, no se refieren a la falta de sabiduría o fuerza en sí mismo, no. Aquí se está refiriendo a una percepción que el mundo tiene de los que son necios y de los que son débiles. Eso es lo que el mundo piensa, pero no es lo que piensa Dios, porque dice aquí la Escritura que Él eligió a los necios en este mundo, pero los eligió, hermanos, para mostrar que a través de la necedad, que significa tonto, que significa estúpido, Dios puede glorificarse a través de ellos, mostrar su poder a través de ellos, para callar la boca de los sabios, de los entendidos y de aquellos que creen que tienen toda la fuerza y la autoridad para manejar el mundo. Dios usa esta analogía para enseñarnos a nosotros que de nada vale que tú tengas o no tengas, con tu orgullo, con tu soberbia, si no llegas a ser un necio, si no llegas a ser una persona débil en el campo espiritual para ir creciendo y siendo formado a la manera de Cristo. Esto es un trabajo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces, así el mundo los mira como personas inferiores o como personas despreciables.
Usted lo ve hasta en las historias que ponen por la televisión, por el Facebook, por todo. ¿Cómo ven una persona de pronto que está un poquito mal vestida y ya no la desechan, la echan a un lado? ¿Por qué? Porque la ven como poca cosa, como la ven como una persona inferior, una persona despreciable. Y esas personas despreciables e inferiores que tú ves, para Dios son grandes. Para Dios son como un brillante en bruto que Él quiere trabajar y formarlo conforme a su santa voluntad. Dios eligió lo necio del mundo, dice aquí. La palabra insensato significa en griego moros, algo tonto o algo estúpido. A Dios no le importa eso, a Él le importa quién eres tú en Él. Por eso Dios te llama, porque sabe que eres un corazón sensible, un corazón de carne que va a aceptar hacer la voluntad de Dios en cualquier momento. Una persona orgullosa, soberbia, una persona sábelo todo, esa persona no acepta un consejo ni un criterio de ninguna persona. Y Dios lo sabe, pero Dios tiene que trabajar de los dos lados, con el que es sensible y con el que es duro de corazón, para ayudarlo a ser formado en este tiempo. Pero primero va a trabajar con aquellos que son sensibles, porque para ellos nos va a dar el poder y la unción para predicar el evangelio. Mira, una persona humilde es una persona que siempre está dispuesta para servirle al Señor. Siempre. Usted lo ve y uno lo ve en todas partes. Se conoce hasta en la forma de hablar, de actuar, porque son personas que en su ser interior solo brilla la humildad, solo brilla el deseo de amar y servir a Dios en todas las circunstancias de tu vida. Entonces, quiere decir que Dios usa lo más tonto del mundo para que este mensaje de poder se vaya extendiendo por toda la tierra. Cuando te hablo tonto del mundo, ya yo te hice la diferencia del por qué Dios lo llama de esa manera. Hermano, pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios está desafiando, ¿verdad? Y está avergonzando a los siervos de este planeta, porque para ellos no hay necesidad de predicar el evangelio, porque ellos lo tienen todo, no les hace falta nada, no les interesa nada, y eso no es lo que Dios quiere a través de la palabra, sino que Dios lo hace, hermano, porque Dios quiere mostrar la diferencia en aquel que sabe que le va a servir con el alma y aquel que sabe que nunca le va a servir. Realmente a mí esto me parece maravilloso, que Dios pueda mostrarnos a nosotros que de alguna manera nosotros le vamos a servir a Él con todo nuestro corazón y vamos a tener una vida rendida al Señor. ¿Por qué? Porque ya Él nos eligió, ya nos escogió, ya nos llamó, ya nos atavió, ya nos hizo hijos suyos. Y eso, hermano, no hay manera de cómo pagarle a Dios. A Él le plació. Estuvimos entre tanta gente, como te digo ahorita, los escogidos para el Señor. Ahora, Dios nos está diciendo aquí que es mejor el necio que aquella persona que está educada. No te vayas por ese lado, porque eso no es lo que está diciendo Dios. En vez de eso, está diciendo que la sabiduría del mundo y la educación no nos trae salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está diciendo. Para poder nosotros ser elegidos de Dios, ya hemos recibido a Cristo, ya lo tenemos en nuestro corazón, ya estamos caminando con el Señor. Pero los que no han elegido a Cristo, para tener una vida de santidad y seguirlo como nosotros lo estamos haciendo ahora, para ellos es esto, que no van a alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Porque sin cruz no hay salvación, sin muerte no hay salvación. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer todo? Llegar a los pies de Cristo. Ahora, Dios elige a las personas ¿para qué? Para mostrar su poder. Dios siempre se va a manifestar con poder y gloria. Dios siempre nos va a usar a nosotros con poder y gloria. Usted de pronto algún día se queda, wow, si yo no sabía que Dios me iba a usar de esta manera. Hubo unción, hubo poder cuando usted habló, cuando usted trató a una persona para ayudarla. Porque eso es lo que hace Dios con sus hijos. No lo merecíamos, pero a Dios le place hacerlo con nosotros, usarnos como vasos de honra. ¿Sabes qué? La sabiduría de aquellas personas que se creen superiores, dice aquí la Escritura, solo encajan en la capacidad humana, no encajan en la capacidad de Dios. Y la capacidad humana es limitada, más la de Dios es ilimitada. Nosotros nunca podremos tener la capacidad que Dios tiene. La decisión de Dios, ¿sabes cuál es? Demostrarnos a nosotros su sabiduría, demostrarnos a nosotros que Él determina en cualquier momento y cualquier situación de nuestra vida si tú eres salvo o no eres salvo. Dios lo está declarando a través de la palabra. ¿Y sabes qué?
te recuerdo que la salvación no se basa en mérito. Es que yo hice, es que yo regalé, es que yo entregué. No es por mérito, hermano. Es por la propia voluntad de Dios a través de su gracia. Por eso somos salvos. Es un regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Algunos, hermano, dice aquí, se pierden por su pecado, por su rechazo voluntario a las cosas de Dios, por su rechazo a la palabra de Dios, que no les indigna que alguien les vaya a hablar de Dios o le comente algo del Señor. Romanos 6:23, mira lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, este es el regalo inmerecido. Ni tú ni yo lo merecíamos, no hicimos nada para ganarlo. Dios en su infinito amor nos regaló por gracia esta salvación tan grande. Además, la historia del Antiguo Testamento muestra cómo Dios eligió a personas como Abraham, como David, pero no por mérito alguno, no porque ellos se lo merecieran, sino porque a Dios le plació, y a un pueblo llamado Israel, a Dios le plació llamar a Israel. Israel es el pueblo de Dios, pero porque Dios le plació hacerlo suyo. Dios tomó la propiedad de Israel. Por eso Israel, hasta el día de hoy, es el pueblo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que bendecir a Israel en todo tiempo, porque ese es el pueblo de Dios. Y por eso tenemos que amarlos en todo tiempo, no importando las circunstancias. Nosotros tenemos que estar ahí pendientes de cada uno de ellos, hermano. Entonces Dios abate y Dios ensalza. Usted es abatido cuando no está haciendo las cosas como Dios quiere, y es ensalzado cuando Dios ve que usted ha hecho todo con el alma, con todo tu ser, para glorificar el nombre de Dios según su voluntad. Así es como Dios nos trata, hermano. ¿Sabe qué? Porque Él ejerce un gobierno absoluto aquí en la tierra y allá en el cielo, y un gobierno absoluto en justicia aquí en la tierra y allá en el cielo. Usted va a adquirir justicia en los procesos de su vida cuando usted confía en Dios. Cuando usted es un verdadero hijo de Dios, confía en Dios y camina con Dios. Amén. No te olvides que Dios siempre va a utilizar a los débiles para menospreciar a los fuertes. Filipenses 4:13, mira lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen fuertes, Dios los debilita porque nos da fuerza a nosotras. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Segundo, Dios elige lo vil y menospreciado del mundo. 1 Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, lo vil, que viene del griego, que significa ajenes, quiere decir de cuna humilde. Eligió Dios, y lo menospreciado es tener a alguien en poco, o algo en poco, que le quita el valor que la persona o aquel objeto tiene. Cuando tratamos en poco a la gente, no la tenemos en cuenta porque es que no está a la altura de nosotros, porque es que no tiene la posición de nosotros. Ojo con eso, hermano. No despreciemos a nuestros hermanos, porque ante Dios todos hemos sido llamados a ser hermanos en Cristo Jesús, pertenecer a la familia de Cristo Jesús, para deshacer lo que sí es, dice así la Escritura. Es así que nadie debe jactarse de ser algo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie. Lo que somos ahora, lo somos a través de Cristo Jesús, porque no somos nadie. Cuando nos llegue el momento de la muerte, allí en el cajoncito, allí en el ataúd, no nos vamos a llevar nada, por todo lo que has peleado, por todo lo que has humillado aquí en la tierra, por todo lo que has maltratado a la gente, por tus pertenencias, que no te las vas a llevar nunca. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a atesorar aquí en la tierra, para guardarlo allá en el cielo, para cuando lleguemos allá al cielo, nuestra habitación, el lugar donde Dios nos tiene preparado, esté lleno de muchos sacos de riqueza que hemos acumulado aquí en la tierra. Porque claramente muestra que el Evangelio penetra fácilmente en los que nadie elige. Aquellas personas que nadie elige, ahí penetra muy fácilmente el Evangelio. Son personas que están dispuestas a buscar a Dios. Esa cuna vil es especialista para recibir y aceptar el mensaje de Dios. Es especialista para vivir el corazón de Dios, porque ¿qué hace Dios? Los eleva a ellos de tal manera que los hace heraldos
del mensaje de Cristo. Nosotros todos tenemos que ser heraldos del mensaje. Por eso dice aquí que sería un ejército vil y menospreciado, pero lleno de unción y lleno del poder de Dios. Un ejército que sabe a lo que va y sabe lo que quiere. Un ejército que sabe quién es su capitán, un ejército que sabe quién es el que lo dirige y un ejército que sabe a dónde Dios lo está dirigiendo en este tiempo. Eso es la sabiduría de Dios en nosotros, revelada a nosotros, porque la sabiduría del hombre no pasa más de la razón y esa no nos va a llevar a ninguna parte. Nosotros, al contrario, con la sabiduría que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, nosotros vamos a anunciar con poder y autoridad el evangelio que Dios ha puesto en nuestras manos en este día. Entonces, Pablo destaca que Dios eligió lo vil. Sí, es cierto. Él hace una analogía con su vida, cómo él era de vil, cómo despreciaba a los hijos de Dios, cómo despreciaba el cristianismo, cómo los perseguía, cómo los asesinaba. Él hace una analogía con su vida cuando escribió esto. Y él tiene la razón. Él dijo, yo antes era, hacía y hacía, pero ahora soy un escogido del Señor, porque Dios me llamó para que fuera apóstola. A él no lo eligió nadie, sino el mismo Dios. Usted le encuentra aquí en la palabra, cuando dice que el Dios lo llamó para que fuera apóstol del Señor. Y entonces vemos cómo es el cambio transformador que él tiene, hermano. Él era vil y menospreciado del mundo, porque los cristianos le tenían pavor, se escondían de él, porque sabían lo que les acontecía cuando él estaba ahí. Entonces, esta elección divina, ¿para qué ha servido en nosotros en nuestra vida? Para ya dejar de gloriarnos. Ya no somos realmente lo que éramos antes. Ya la gloria no está en nosotros, que nos creíamos y nos crecíamos con todas las cosas. Ya no, porque lo que estamos mostrando ahora es la gloria de Dios en nuestra vida. Lo que Dios ha hecho en nosotros en nuestra vida. Los cambios que Dios ha hecho en nosotros en nuestra vida. Demostrando que la salvación no proviene del hombre. La salvación proviene solamente de Dios. Nadie es salvo. Si usted es salvo cuando usted hasta el final permanece firme con la palabra de Dios, guardando los mandamientos de su corazón y haciendo la voluntad del Señor. Entonces no es la sabiduría humana, no es la fuerza humana, es la gracia y la misericordia de Dios sobre cada una de nuestra vida. Entonces, acuérdense que les dije ahorita que esa gracia es un regalo, hermano. Y esa gracia usted no se la puede ganar. Usted no se puede ganar la salvación ni por más que haga. Se la va a ganar si ya fue dada. Simplemente usted tiene que cuidarla. Dice, al que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces yo tengo que perseverar hasta el último día de mi vida, trabajando y sirviendo al Señor con todo mi corazón. Porque no es por mérito propio, es por mérito del Hijo de Dios, que se encarnó y vino a la tierra y no se bajó de la cruz para darnos la salvación que tú y yo tenemos. Efesios 2, versículos 8 y 9, mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe, así de sencillo. Lo vil y despreciado, hermano, se refiere a las personas que según el mundo, óigame claramente, son considerados insignificantes, que no valen nada, que no tienen ningún valor, que son débiles. Y lo que dice aquí la Escritura, lo que es, podría referirse a lo que no tiene valor, a lo que es inservible para la gente, a lo que no edifica, hermano, sin saber el trasfondo de lo que Dios hace a través de esta palabra en aquellos que un día nunca fuimos nada y hoy somos un hijo de Dios y hoy pertenecemos a la mejor familia que puede existir en el mundo entero, y es a la familia de Dios. Antes no lo éramos, ahora sí lo hemos, hermana. Y Dios, ¿sabe qué? Dice aquí la Escritura que elige lo que el mundo desprecia. ¿Para qué lo elige Dios? Para deshacer lo que es. O sea, ya no más, hasta ahí llegó, dice el Señor. Hay que salir adelante. En otras palabras, Dios no juzga a las personas por sus apariencias. Como dijo allá cuando David le fueron a buscar. Yo le digo, no miren lo que mira el hombre. No miren lo que está afuera, miren lo que está adentro, mira el corazón. Y nosotros tenemos la mala costumbre de cuando llega una persona, mirarlo desde arriba hasta abajo. Y empezamos a decir, uy, qué vestido tan feo. Y no se pintó bien. Y le quedó ancho. Y el otro, mira qué camisa que trajo. No estamos mirando lo de afuera, pero no miramos el hermoso corazón que pueden tener nuestros hermanos en Cristo Jesús.
para ayudarnos, para tendernos la mano, para bendecirnos, para servir en la obra del Señor. Tratemos de mirar lo que está dentro de cada una persona, lo que está en su interior, para nosotros poder aprender de ellos también, porque todos aprendemos de todo, hermano. Aquellos que se creen sabios piensan que no necesitan que nadie les enseñe. Piensan que nadie tiene derecho a hablarle algo que ellos no quieren que le hable, porque creen que ya se lo saben todo. La sabiduría del mundo muchas veces ata tanto a las personas que nunca pueden de verdad estar involucrados en las cosas del Señor y aprender de la sabiduría del cielo, que es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Ahora, no miran a las personas sino despreciando, ni siquiera saben quién es esa persona en realidad. Por ver lo que ellos tienen o cómo lo hacen, ya uno imaginamos, esto no sirve, esto no vale, esto no es para nosotros, no nos va a servir ni de compañía, ni de amistad, ni nada. Hermano, tengamos cuidado con eso, porque Dios nos está hablando aquí, que usted no tiene que mirar a la gente de esa manera. Usted tiene que mirar a la gente como Dios la mira, con amor, con gracia y con misericordia. Tenemos que aprenderlo, hermano. Dios es justo y es muy amoroso y tiene paciencia para caminar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Pero Él tiene también el derecho de elegir quiénes están con Él y quiénes no están con Él. Los que no están con Él es porque Dios sabe o que nunca van a estar o que todavía no están preparados para estar con Él, porque hay algunos que apenas están en el proceso. Pero yo le digo algo, hermano, hay que tener paciencia y amor para pertenecer a la familia adoptiva. Nosotros fuimos hijos adoptados por Dios y por eso podemos decir Abba, Padre, porque fuimos adoptados. ¿Para qué? Para que Él pueda derramar su gracia en nosotros y usted y yo podamos recibir esa gracia. ¿Qué dice 2 Pedro 3:18? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Tenemos que crecer en la gracia. Cuando yo crezco en la gracia, voy a empezar a crecer hasta la estatura de Cristo. Tengo que caminar en esa manera y a la manera de Dios también tengo que caminar. Creciendo en la gracia, siendo formados por esa gracia que Cristo nos dejó aquí. A cada uno de nosotros, que todos todos tenemos la oportunidad de recibir esa gracia. Todo el que la quiera recibir es gratuita, no nos cuesta. Estamos en el tiempo de la gracia, usted reciba todo lo que Dios quiere regalarle en este tiempo, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿la iglesia qué es? Un edificio espiritual. Ahí estamos todos. Nosotros formamos parte de la iglesia. Somos parte del edificio que Dios eligió en este tiempo. Lo está construyendo a través de ¿quién? De cada uno de nosotros que somos los elegidos. Los que hemos venido a servirle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Sabes qué? Que hay un maestro de obra. Y ese maestro de obra que está construyendo a través de nosotros ese edificio tan grande, somos cada uno de nosotros. En otras palabras, cada uno es un ladrillo para construir la iglesia. Cada uno forma parte de la construcción de la iglesia. Por eso nosotros podemos apartarnos de la iglesia, porque en la iglesia es donde vamos a crecer, donde vamos a ser formados y establecidos en el reino de Cristo. Cristo ejerce la soberanía y como soberano Él puede elegir a su esposa, que es la iglesia, para amarla como su novia, para respetarla, para valorarla. Por eso Cristo nos ama de esa manera. Nos respeta, nos ama, nos valora, nos cuida, hermano. Derrama todo su poder y su unción sobre cada una de nuestras vidas. Y te voy a decir que ya nosotros estamos registrados como miembros, dice aquí la Escritura, en el libro de Dios. Ya tu nombre está escrito en el libro de Dios. Ya aparecemos en el libro de Dios todos aquellos que decidimos un día recibir a Cristo en nuestro corazón. Y caminar una vida guardando los mandamientos de Dios en nuestro corazón, caminando bajo la cobertura de esos mandamientos, porque el ser cristiano no es recibir a Cristo y ya, le doy la espalda y yo soy cristiano. No, hermano, el ser cristiano requiere que usted no sea orgulloso, soberbio, que no se crea el más sabio ni el más fuerte de todo el mundo, porque aquí lo estamos aprendiendo hoy, que no sea usted engreído con lo que Dios le ha permitido recibir, sino que usted sea manso y humilde, sencillo, como Cristo nos enseñó aquí en la tierra. Mira, y te digo algo, tú y yo nunca elegimos a Dios. Hoy te voy a enseñar a través de esta palabra que nosotros nunca elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Mira, Juan 15, versículo 16, mira lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, Dios nos eligió para que demos ¿qué? Fruto.
para que vayamos a hacer la obra de Él en su nombre, vayamos y hagamos la obra. Por eso fuimos elegidos. La mies es mucha y pocos son los elegidos. Nosotros estamos dentro de los pocos elegidos para llevar, hermano, a la mies la palabra del Señor. Caminar para enseñarle al mundo quién es el Cristo de la gloria y qué fue lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Dios eligió un pueblo que honra la cruz. Si usted honra la cruz, usted está en la elección de Dios. El que honra la cruz está ahí en esa elección, que es un pueblo sensible, humilde, necio y débil. Eso fue lo que Dios nos eligió a nosotros. Miren la condición en que entramos al Evangelio. Todos teníamos alguna circunstancia. ¿Y Dios lo utilizó para qué? Para tocarnos y llevarnos a su presencia. Por eso, esto que estoy hablando hasta ahora, eso para el mundo lo considera indigno. Porque para ellos eso no le cabe en la cabeza, no le cabe en la razón. ¿Sabes qué? Pero Dios lo hizo para Él recibir toda la gloria en Él. Nosotros somos un aporte de la gloria de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha bendecido grandemente. Y esta lección contrasta con la lección, como te dije ahorita, que hace el mundo, que es buscar poder, sabiduría y nobleza. Nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos que Dios nos haga cada día más humildes, más sencillos, que cada día aprendamos más de Él a través del conocimiento de la palabra de Dios. Para nosotros poder ser portadores, que demos fruto en el nombre de Jesús. Ahora, nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo, pero somos seguidores de Cristo por la voluntad de Dios y por nuestra propia voluntad. Porque el que no tiene voluntad para seguir a Cristo no lo va a hacer nunca. Por voluntad de Dios fuimos elegidos, pero por voluntad de nosotros seguimos a Cristo. Son dos cosas distintas. Y eso la necesitamos manejar, porque la fuerza humana no es más poderosa que la fuerza de Dios. Y en nuestra fuerza luchamos todos los días, pero cuando Él derrama su fuerza sobre nosotros, diga el débil, como vimos ahorita, fuerte soy, porque Él es el que nos da la fuerza para seguir, para caminar en este proceso de la vida. La elección es un acto de misericordia de Dios. Por misericordia fuimos llamados, por misericordia fuimos elegidos y por misericordia fuimos escogidos entre tanta multitud que hay aquí en este mundo. Dios, ya te dije, a los menospreciados, a los viles y a todos son los que Él nos llama con amor, con cuerdas de amor, para alistarnos y ocupar un puesto en el equipo de Dios. Dios te necesita en el equipo. Es tiempo de que tomes tú la decisión de caminar y de enfilarte en el equipo de Cristo para que puedas crecer y ser formado por Él. Hermano, este equipo es formado no porque nosotros tengamos un mérito especial por entrar en el equipo, es porque a Dios le plació, conociéndonos como nos conoce, darnos esa oportunidad de pertenecer a la fila del ejército de Cristo. A eso hemos sido llamados, porque a través de su misericordia, a través de su inmenso amor y a través de su soberanía, nosotros estamos en ese lugar. Entonces, cuando alguien te considere débil o que no tienes ningún valor, dile que lo que prevalece en ti es la gracia y el poder de Dios, que no todo el mundo la tiene. Amén. Y tercero, Dios elige que nadie se jacte en su presencia. Vámonos al versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Vuelvo y te digo, la intención de Dios es buscar ¿qué? Humilde. Una persona jactanciosa Dios no la va a usar. Porque busca humildad y sencillez de corazón. Cuando somos humildes y sencillos del corazón, nosotros vamos, porque Dios sabe que no nos vamos a atribuir los méritos. Es que yo llegué al equipo de Cristo porque es que yo me dispuse a venir al equipo de Cristo porque yo no. Es que si Dios no te llama, tú no vas a entrar nunca. Es el llamado, es la elección de Dios lo que nos va a permitir a nosotros introducirnos en el equipo de Cristo. No es de otra manera, hermano. Estamos enfatizando en esa gracia que gratuitamente todos recibimos. Estamos haciendo énfasis en la gran salvación que Cristo nos dejó. Y por esa causa nosotros estamos en el equipo de Cristo. Estamos caminando, siendo, hermano, te he recalcado varias veces en la noche, humilde y sencillo. Es que no es de otra manera, hermano. Los orgullosos, los soberbios, los altivos no entrarán al reino de los cielos. Por eso hay que menguar y dejar que Cristo pueda crecer en la vida tuya y en la vida mía. Entonces, ¿qué ha permitido Dios a través de este versículo que estamos
desarmando en esta noche. Y es que la humildad y el reconocimiento de la gracia de Dios que tú tienes y que yo puedo tener en mi corazón en este tiempo son el fundamento, no te olvides, para recibir la salvación tan grande. Si eso no está en nosotros, la salvación la estamos dejando a un lado. La salvación no la pierde porque ya está dada, la pierde usted que no camina guardando los mandamientos de Dios en su vida, no comportándose con la humildad que Dios nos está pidiendo a través de esta escritura. Y el propósito final de esta lección, vuelvo y te digo, es que nadie, pero nadie se pueda jactar delante del Señor, porque no hizo nada, fue Dios el que lo hizo todo, para que recibiéramos todo lo que hoy tenemos cada uno de nosotros, porque sabe Dios que nosotros somos polvo y somos carne, y en este polvo y en esta carne nos podemos equivocar todos los días, pero la misericordia de Dios nos atrae con cuerdas de amor todos los días delante de su presencia, porque Dios derrama desprecio sobre toda aquella carne que se enorgullece, toda aquella carne que es soberbia, toda aquella carne que es altiva. Lo dice aquí la Escritura, hermano, y que no reconocen su debilidad. También ser orgulloso y soberbio es una debilidad de la mala, de la que hay que salir de ella lo más pronto posible, porque son pecados que estamos guardando en nuestra alma y en nuestro ser, que no nos dejan recibir la bendición que ya Dios declaró para nosotros. Entonces, estas personas necesitan la misericordia de Dios. Nosotros también la necesitamos. Pero los que van a necesitar la misericordia de Dios son aquellos que están apartados de Dios, apartados viviendo en el mundo en todas sus complacencias, sin acordarse que hay un Dios que ha tenido paciencia para esperarlo, para caminar con usted y que usted camine con Él, para que usted pueda recibir todos estos privilegios que hemos estudiado en esta noche. La sabiduría de Dios, ¿sabe qué? Se revela en que Dios es el único que tiene el conocimiento, el único que tiene la verdad, el único que tiene un propósito favorable para su vida y para mi vida. Pues es el único que se perfila en nosotros, viéndonos cuánto valemos para Él, viendo cuánto humildes y sencillos somos por Él en este tiempo y caminamos para Él. Es el único que siempre está atento a darse cuenta de todo lo que tú y yo somos. Entonces reconocer nosotros cada uno la pecaminosidad. Y cuando nos postramos donde Dios, es lo más grande y maravilloso que usted puede hacer. Uno es más grande de rodillas cuando está delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Este es el tiempo del camino para reconciliarnos con Dios. Este es el tiempo de la búsqueda de Dios. Ya hemos entrado en los finales de los tiempos, hermanos. Ya estamos viendo casi todas las promesas ya cumplidas, hermanos. ¿Qué esperas para acercarte a Dios? ¿Qué esperas para buscar de la presencia de Dios, hermano? Reconcíliate con Dios en este tiempo y tú vivirás por la gracia que Él derrama sobre tu vida y sobre mi vida. Hermano, los tiempos ya están acabándose. Ya Cristo viene por su iglesia. Hermano, si no estás preparado, te vas a quedar. Y irás a sufrir todos los 3 años y medio, eso tan terrible, de la gran tribulación. Estamos llamados ahora a tiempo que podemos reconciliarnos con Él, arrepentirnos de todo corazón para empezar una vida junto con Jesús. Y concluyo este tema, hermano, que la elección de Dios es un ministerio que desafía la lógica humana. Estos 3 versículos nos muestran cómo Dios desafía la lógica humana. La lógica humana tiene un límite, pero la lógica de Dios es ilimitada. Nunca podemos compararnos con el Señor. Y Dios escoge a todos los que el mundo desprecia. Todos los que hemos sido despreciados por el mundo, a eso nos escogió Dios. A eso nos hizo un llamamiento, a eso nos hizo una elección y a eso nos ha dado un estatus en su familia. Somos familia de Dios por adopción. Nos ama y nos seguirá amando con amor eterno, hermano. Que tengas una linda noche. Que Dios te guarde y te bendiga grandemente.